En primer lugar, un saludo a todas las personas que estéis escuchando este podcast. Es un podcast que me ha pedido mi amiga Erika Tamura para todos los jóvenes camaleones que estáis en este proyecto de fortalecer vuestra propia itinerancia, vuestra propia estadía en la universidad, tanto para los que estáis decidiendo qué universidad, como lo que estáis en medio del trayecto universitario, como aquellos que vais pronto a ejercer como profesionales después de vuestros estudios, ¿no? Tenéis este espacio de compartir con Erika durante estos días todo lo que tiene que ver con música para camaleones, pero no puedo empezar sino agradecer a Erika que me deje estar con todos ustedes un ratito y agradecerle por dos razones. Una, porque a Erika nunca le puedes decir que no. O sea, Erika es una persona que llevamos mucho tiempo trabajando. Erika es una gran profesional de la gestión cultural y creo que es un placer enorme el que me invite a poder compartir con ustedes este ratito. Y como les decía, no puedes decirle que no, porque además Erika todo lo hace con esa capacidad de trabajo, pero de trabajo empático, esa capacidad de trabajo, pero de trabajo con la capacidad de poderse poner en la piel del otro, ¿no? Y por tanto comparte tus proyectos, tus anhelos y tus problemas, ¿por qué no? ¿No? Y con ella he podido compartir muchos proyectos y espero seguir compartiéndolos. Música para camaleones, ¿qué es? Música para camaleones es un viaje, no es un libro, es un viaje que hicimos hace muchos años, es un viaje que empezamos con unos brasileños que nos empezaron a hablar y a preguntar o a decir cómo veíamos el futuro de la cultura y dentro el futuro del teatro, el futuro de las redes, el futuro de las bibliotecas, el futuro de los centros culturales, el futuro del arte contemporáneo, el futuro de los museos. Y a partir de aquí empezamos a ver que esa pregunta no la podíamos contestar solos. Y mapeamos muchos proyectos de España, en este caso, y eso nos dio una fortaleza enorme. ¿Por qué? Porque habíamos creado complicidad con un conjunto de gente para saber responder a esa pregunta de cómo sería el futuro, y de allí nace, de esa complicidad nace Música para Camaleones. Si se fijan, Música para Camaleones, yo les invito a resumirlo muy rápidamente. Uno, hablamos de 5 elementos que son fundamentales. Entendemos que un proyecto triunfará, su proyecto profesional, su proyecto en la universidad, triunfará si tiene 5 elementos que para nosotros son muy importantes. Uno, la capacidad de trabajar en red, la capacidad de encontrar elementos de interferencia, de hacer archivos que sean inteligentes para poder vincular emocional, conceptual y comercialmente sus proyectos con el mundo. El segundo elemento, ver que en la periferia ocurre todo. Los centros culturales es un nombre que es anacrónico. Hablábamos de centros culturales en algún momento donde aquello era un centro, pero en estos momentos
Un centro cultural es un nodo de estas redes que decíamos y por tanto en la periferia conceptual, en la periferia geográfica, en la periferia de lo que serían los elementos más homogenizantes en estos momentos, es donde está la virtud, donde está la capacidad de cambio, ¿no? Y por tanto, segundo elemento es la periferia. Un tercero sería el colaborar, el cooperar, el coproducir. Incapaces de hacer algo solos, incapaces de hacer algo que no sea en colaboración, que no sea en cooperación, que no sea en coproducción. Y por lo tanto, es importante ver que no hay proyecto que puedas hacer solo, que hay que hacerlo con otros profesionales, con otras ideas, con otras mixturas. Un cuarto elemento es ser viajero. El viaje te proporciona cambio. El viaje es intercambio de ideas, de visiones. Mi carrera profesional, cuando estuve compartiendo en Hermosillo con Erika una estadía donde, aparte de tratarme súper bien Erika y de mostrarme la ciudad, y ahí estábamos trabajando con la gente del estado de Sonora, ¿no? Pues yo creo que hay una experiencia que es la experiencia que uno, Ángel, en este caso yo mismo, se lleva de un lugar, ¿no? Y es muy importante. Y por último, la serendipia, la innovación. La serendipia es aquello que de repente es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y eso también es importante. Por lo tanto, ustedes empiezan un viaje de camaleones quiere decir, es un homenaje a Truman Capote, evidentemente, pero al mismo tiempo, ¿por qué? Porque es un animal muy versátil, porque es un animal que tiene una visión de 360 grados, porque es un animal que es capaz de mutar, ¿no? Y todos estos elementos hacen que hablemos de música para camaleones. Les dejo una pequeña adivinanza al final. ¿Por qué se llama el Black Album de la sostenibilidad cultural como subtítulo? Pero eso no se lo voy a contar porque en todo caso les dejo abierto el espacio para poder compartir. Si tienen alguna duda, si necesitan para algo, estoy a su disposición. ¿De acuerdo? Les envío un fuerte abrazo, con envidia de no poder estar con ustedes, pero y aún más de no poder compartir estos espacios de formación con Erika. Un fuerte abrazo a todos. Bienvenidos a la charla Jóvenes Camaleones Fortaleciendo tu Proyecto Universitario. Mi nombre es Erika Tamaura y le agradezco la invitación al Programa de Desarrollo Intercultural de ITSON para participar en su agenda cultural del mes de junio de este 2020, que sin duda es un año marcado por esta situación extraordinaria de contingencia por el COVID-19. Agradezco infinitamente las palabras del maestro Ángel Mestres, maestro sensei, a quien yo admiro muchísimo, maestro que marcó mi carrera profesional de gestión cultural cuando estudié la maestría en la Universidad de Barcelona, por allá en 2005, 2007, 2005, 2007. Y desde la primera vez que yo tomé clases con él, a mí me enganchó su visión de la gestión cultural, su horizonte que tenía de desarrollo cultural y sin duda escuchar sus palabras saludando a la audiencia que está escuchando esta charla, pero sobre todo, bueno, sus porras y su ánimo que me da, pues por supuesto que es invaluable. Y en ese marco, en esa mística de echarnos porras, es desde donde quiero partir esta charla. Escogí ese tema porque creo que es un momento muy crítico y desde que empecé a imaginar o a esbozar qué podía yo aportar en una agenda cultural de una universidad, pensé en los jóvenes. Dije, creo que puedo hacer un puente entre cómo vemos el desarrollo cultural y las herramientas y los elementos que se requieren para tener éxito o ser sustentables o tener como un proyecto exitoso en el área cultural y artística, y que eso se puede traducir a las personas que estén realizando ahorita su vida
profesional, que la estén diseñando, que ya estén en ella, o sea, su vida universitaria para pasar a su vida profesional. Esta charla, y a los que ya están por salir también, esta charla la voy a basar en el libro Música para Camaleones, que si ustedes googlean, Música para Camaleones es un libro que hizo Truman Capote, que hizo a manera de documental, de periodismo documental. Y también, bueno, pues encontrando especie como de metáfora o esta especie de intersección que hace el maestro Ángel Mestres a través de Transit Projects con el apoyo de Crea Futuros España para este libro que recolecta un mapeo de varios proyectos culturales y que identifica los puntos que los hicieron sobresalientes, los hicieron resilientes y los hicieron ser de alguna manera como modelos en el tema de cómo adaptarnos a situaciones, cómo transfigurarnos, cómo podemos desarrollarnos en un escenario que, si nos comparamos con el animal, el camaleón, pues el camaleón toma el color del entorno y del contexto en el que se encuentra. Puede ser para sobrevivir, para esconderse de la presa, pero también para poder mimetizarse, ¿no? Con el tema, con el contexto, con el lugar en donde vive, con su ecosistema. Entonces me pareció como muy interesante que podamos hablar en una charla relajada. Aquí no va a haber nada de que les voy a hacer preguntas al final y que exámenes y tampoco quiero que sea algo súper intelectual o súper abstracto. Ya ven que a veces cuando uno está en el tema del arte y la cultura así es como que, ¿qué me quiso decir? Entonces no, aquí no es nada que me quiso decir, o que no quiero que ustedes piensen nada más allá de lo que son las palabras de esta charla, y eso es cómo podemos ver desde otro punto de vista nuestro proyecto universitario. Quizá eres una persona que está a punto de decidir qué carrera va a elegir, a qué universidad va a entrar. A lo mejor estás emocionado o emocionada por tu aventura universitaria, a lo mejor estás aterrorizado, a lo mejor estás desilusionado, no sé. Si ya estás en tu proyecto universitario, quizá a lo mejor con todo este golpe que nos está dando la pandemia y el coronavirus y que los trabajos y que no hay y que no sé qué, y que, o sea, todo el caos que tú estás viendo allá afuera, a lo mejor estás preguntándote o replanteándote o estás reflexionando y estás diciendo, habré tomado la mejor decisión, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no quiero seguir, no tiene caso, o sea, totalmente entendible. Y las personas que están por salir de su proyecto universitario, capaz de que están así como que, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? O sea, la cosa no está fácil, no está sencilla, sin embargo, no está imposible. Entonces, ¿quién más que los gestores culturales? ¿Quién más que los artistas? ¿Y quién más que los promotores culturales o la gente que hemos trabajado en cultura para echarles porras a los universitarios y decirles que sí se puede hacer cosas? Aunque tengas el tsunami frente a ti, aunque tengas todas las cosas en contra, aunque pienses que no te puedes desarrollar en un escenario o en un contexto, aunque estés temblando de nervios, créeme que puedes encontrar el equilibrio y sobre todo puedes encontrar los puntos y los elementos que te lleven a la estrategia para poder fortalecer tu proyecto universitario. Y este es como que mi primer punto a tomar. Proyecto universitario. Un proyecto tiene un inicio y un fin, obviamente tiene un desarrollo, pero pregúntate qué es lo que quieres. O sea, si vas a empezar aquí, el libro del maestro de Ángel Mestres y el libro Música para Camaleones, y en todos esos proyectos que analiza, ellos empiezan como a detectar ciertas características y sí se va mucho como a la cosa orgánica, al sentido orgánico en el sentido de
escucha tu instinto, o sea, escucha lo que tú quieres, porque cada persona es diferente. Y, y de verdad que para un proyecto universitario, ¿cuántas veces no hemos escuchado de, ay, no vas a estudiar en lo que trabajas, o ay, por mientras, o ay, en lo que encuentro un empleo que pague bien? Creo que hoy más que nunca necesitamos jóvenes que dejen toda su energía y toda su apuesta, que le echen toda la carne al asador a su proyecto universitario. Son años que les estás dedicando de tu vida. No los quiero asustar, o sea, simplemente quiero que hagamos conciencia a un objetivo, a un tema. En mi caso, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que en algún momento pues yo me hubiera podido estudiar comunicación o periodismo, pero no estaba esa opción para mí en ese momento, en ese tiempo, en ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Te adaptas a la situación, analizas, revisas, y en mi caso, administración de empresas fue algo que era un primer paso para un futuro. Gestión cultural. La gestión cultural tiene que ver con administrar recursos culturales. La gestión cultural, si yo no hubiera estudiado administración de empresas, no hubiera tenido esta visión sobre cómo ahora veo la gestión cultural. Después tuve este paso de la maestría donde pude especializarme sobre algo más específico, pero un proyecto universitario, o sea, el dedicarme y el apasionarme, o sea, yo cambié de carrera, bueno, no es que yo les diga, desde el principio ya sabía qué es lo que quería hacer. Entré a la universidad, entré a una carrera, después licenciado en Sistemas de Información Administrativa, después me di cuenta que no era para mí, me di cuenta a tiempo, regresé, eché marcha atrás y dije, no importa si me tardo un poco más, pero yo quiero salir convencida de que mi proyecto universitario es mío, no es lo de alguien más, no es lo que mis amigas o mis amigos eligieron, no es lo que mis papás quieren, es lo que yo siento que yo puedo dar. Porque hay una frase muy bonita que dicen, si tú le das lo mejor de ti al mundo, el mundo te va a dar lo mejor de ti y todos necesitamos ahorita lo mejor de todos. Entonces, bueno, en el libro de Música para Camaleones, hablan un poco del animal, ¿no? Y dicen, es que el animal, el camaleón, tiene vista de 360 grados y aparte tiene los ojos así que separados, que puede ver una cosa con uno y otra cosa con otro, entonces como que puede ver diferentes ángulos, ¿no? Entonces sí, la piel cambia en 10 o 20 segundos, creo que es entre 10 y 20 segundos que el animal puede transfigurar su apariencia para adaptarse al escenario que tiene. Pero tienen una característica que casi nadie ponemos atención a esa, que es que son como casi sordos, es decir, escuchan en muy baja frecuencia. Entonces, digo, no les quiero decir que ustedes no escuchan lo que les dicen, no quiero decir eso, pero si ustedes analizan la comparación entre un camaleón y ustedes, estaría interesante saber cuáles son esas frecuencias que ustedes escuchan, a qué le ponen atención y sobre todo cuál es su tiempo de adaptación, ¿no?, al contexto, cuál es su mirada hacia, cuáles son los ángulos que ustedes están viendo, su capacidad de ver en 360 grados la situación. Y lo que les estoy diciendo no es fácil, lo que les estoy pidiendo no es sencillo. Y me gustaría platicarles, o sea, para seguir conversando, platicarles un párrafo del libro que dice, hay que darse espacio para imaginar el futuro desde campos como la sostenibilidad, la innovación, la responsabilidad social y los valores humanos, pero siempre en conexión y diálogo con el arte y la cultura. Bueno, este libro está hecho para gestores culturales, pero pensemos en que si ustedes tuvieran que apoyarse en algo o alguien para fortalecer su proyecto universitario, ¿no sería el arte y la cultura una buena estrategia? O sea, ustedes me dirán, no, pero es que eso no deja dinero. Bueno, no deja dinero aquí y en este contexto y en ciertos escenarios. Bueno, no digo que aquí, no estoy hablando de exactamente Sonora, sino que hay lugares donde las condiciones económicas están
favorecen y están más adaptadas o están más acondicionadas para que el arte y la cultura puedan florecer, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de infraestructura, políticas culturales, presupuestos, formación de públicos, etc. Eso no quiere decir que en Sonora no se pueda tener un impacto importante. Lo que pasa es que es una cuestión de mentalidad. Todos pensamos que si vamos a acercarnos al arte y a la cultura, vamos a acercarnos como a cuestiones místicas, artísticas, incomprensibles, sensibles, hippies, y no lo vemos desde el punto de vista de datos duros, de cuestiones como que eso puede ser también una derrama económica importante. Y bueno, ese es tema de otra charla, ¿no? Pero a lo que voy es, tu proyecto universitario pudiera encontrar muchas respuestas si te vas a el arte y la cultura y analizas y reflexionas sobre esos temas. Es que yo soy ingeniero, soy contador, soy veterinario, o sea, estoy químico, no sé qué, o sea, no es que no encuentro la relación, maestra, vas a decir. No la tienes que forzar, porque el arte no es la pintura de la Mona Lisa que está ahí en el Louvre, o sea, no es eso nada más. O sea, el arte es la forma en cómo alguien puede expresarse, claro, a través de una técnica, pero no necesariamente tiene que ser perfecta, y cómo traduces el sentido de la belleza o lo estético. Ahora, lo que es bello para alguien no quiere decir que sea bello para otro, y la cultura es todo este conjunto de valores y lo que comes, la película que ves, los amigos con los que vas, la forma en cómo te vistes. O sea, el arte y la cultura no es algo aparte de nuestro proyecto universitario, es algo que está muy pegado y necesitamos apoyarnos en ellos, en esos elementos. Bueno, entonces el libro te plantea cómo te ayudan el arte y la cultura a imaginar tu futuro, ¿no? Y dice, la mejor manera de prever el futuro ya no solo es crearlo, sino aprenderlo, participar en él, intervenirlo, compartirlo, remezclarlo. Entonces, dice, un futuro en clave de sostenibilidad sería proyectos sostenibles por calidad, por capacidad de impacto en la sociedad, la voluntad de aportar o poner en cuestión el conocimiento y sostenibles, el conocimiento y los proyectos sostenibles también por la continuidad de su labor y de las personas que lo impulsan o se sienten involucrados. Entonces, a veces pensamos en nuestro proyecto universitario como si fuera solo de nosotros. No sé si me van captando la idea. Nuestro proyecto universitario nunca es solo de nosotros. El proyecto universitario es de los demás también, es de nuestra familia. Y dices, no, bueno, pero es que yo soy la que estoy haciendo los exámenes, yo soy la que me estoy pagando la carrera, o yo soy la que estoy haciendo este proceso. ¿Cómo me dices que es de alguien más? Es de alguien más también. Entonces, vamos reflexionando sobre las decisiones que estamos tomando. Sí, por nosotros y para nosotros, pero no olvides que tus decisiones van a impactar a tu familia, a los demás, a la comunidad, a tu país, al mundo. Eso es innegociable, eso viene en el paquete. Ahora, recordemos lo que nos dice el maestro Ángel Mestres al principio. El libro maneja 5 puntos, 5 elementos, donde te dice, si tú te basas en analizar esos elementos y lo contrastas con tu proyecto universitario, entonces vas a encontrar varias respuestas ahí. Por ejemplo, dice, capacidad de trabajar en red, checar lo que ocurre en la periferia, el elemento co, el ser viajero y la serendipia. Capacidad de trabajar en red. Dice, vinculación emocional, conceptual y comercialmente, proyectos con el mundo. Ok. Tu proyecto universitario va a estar sin duda relacionado y vinculado y en alianza con muchísimas personas, desde tus maestros, desde tu familia, tu núcleo personal, tus amigos, cuando estés haciendo servicio social, cuando estés haciendo prácticas profesionales. O sea, eso es a lo que me refería con que no estamos solos. Entonces, ¿qué significa para ti trabajar en red? Pregúntate eso cuando estés replanteando tu proyecto universitario, reconfigurando, reflexionando. O sea, desde si apenas vas a elegir, si ya estás dentro o si ya vas a salir de la universidad, haz este ejercicio. ¿Qué significa trabajar en red? ¿No? ¿Y qué personaje soy yo dentro de esa red?
¿Qué papel juego con mis talentos, con mis dones, con lo que yo sé hacer bien? Ya ves que dicen eso de que trabaja en algo que te gusta y nunca vas a trabajar, sino que siempre lo vas a hacer con mucho ánimo. No es cierto. También cuando uno trabaja en lo que le gusta, hay mortificaciones, hay circunstancias adversas, le tienes que echar ganas, es cansado, es disciplina, o sea, no es algo mágico, pues. Lo que pasa es que si trabajas en algo que te fluye, o si tú te conoces lo suficiente como para sacar tus talentos y decir, a ver, esto es lo que yo hago muy bien, a mí me fluye, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no es el mejor, pero a mí me fluye controlar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo soy administradora y a mí, a mí me gusta decirle a la gente qué hacer. Yo organizo las fiestas de mi casa, yo le digo, tú vas a traer esto, tú vas a traer aquello, nos vemos en tal lado, las invitaciones, o sea, a mí me gusta la logística, ¿no? Por ejemplo. Entonces dices, bueno, yo soy buena para eso. No es que les esté diciendo a todos que sea bueno controlar, pero si yo ya identifiqué que tengo por ahí una fortaleza, digo, a lo mejor yo sería buena, a lo mejor en cuestiones de logística, de administración, de recursos humanos, de organización de eventos, no lo sé. Cada quien sabrá para qué es bueno, pero luego entonces revisa qué pieza, qué papel juega ese talento y ese don que tú tienes en red, en comunidad, para los demás. Y luego dice, en la periferia ocurre todo. Las redes no se trabajan como al centro, es decir, no nos estamos enfocando en centralizar, sino en los nodos de la red, donde se conectan, ¿no? Entonces, ahí es donde dicen que se encuentra la virtud y capacidad de cambio, y que lo que tenemos que garantizar es que surja una inercia de lo que consideramos que está lejos de nuestro alcance para poderlo traer, ¿no? A lo inmediato. Es decir, si yo soy buena, por ejemplo, en logística y esto, entonces yo ya diseño mi proyecto universitario, pero también tomo en cuenta que en algún momento voy a tener que hacer algo por las demás personas que están fuera de mi radar, o sea, fuera de mi región, fuera de mi casa, fuera de mi estado incluso. Entonces eso te va dando un concepto como de globalidad, ¿no? Entonces, no pensemos solamente en lo local. Por supuesto que es súper importante pensar en lo local, pero tu proyecto universitario puede dar muchísimo más allá. Y pensar en grande, que es como a veces dicen, no es que digas, ay, voy a hacer millones de pesos y voy a trabajar en empresas transnacionales. O sea, ser global puede ser tan importante como tu cambio de mentalidad, ¿ok? Y está el elemento co, que dice colaboración, cooperación, coproducción, no se puede solo. Tu proyecto universitario no puede estar solitario. O sea, vas a ocupar gente, o estás ocupando gente y necesitas hacer lo que se ocupa cuando ocupas gente. Entonces esto ya tiene que ver con tu inteligencia emocional, con la manera en cómo tú manejas tus relaciones y bueno, un sinfín de cosas que son muy interesantes. El cuarto punto dice, hay que ser viajero. Maestra, ¿cómo vamos a viajar si estamos en pandemia? ¿O cómo voy a viajar si no tengo dinero? Ok. O si no me dejan mis papás, no me dan permiso de mis papás como a mí, ¿no? O sea, si yo les contara mi vida, bueno, un saludo a mi mamá. Ser viajero, dice el maestro Ángel, bueno, tiene que ver con las experiencias que te provoca moverte de escenarios. Ok, no puedes viajar ahorita por miles de razones, pero ¿qué tal moverte a la colonia de al lado? ¿Qué tal moverte a la casa de al lado? ¿Qué tal moverte a la familia de al lado, a otro grupo, a otra comunidad de al lado? Agarra todo lo que significa viajar en su sentido amplio de decir, ok, ¿qué significa viajar? Viajar significa ir a un lugar que no conozco, o a un lugar sí ya lo conozco pero lejos, o sea, estar en otro lugar, en otro momento, otras culturas, conocer cómo hacen otras cosas. Viajar lo que hace es que te cambia tus conexiones neuronales. O sea, lo que tú ya conoces, viajar te da diferentes caminos, ¿no? Y te da otros estímulos. Y eso lo que hace es que te vuelve, o sea, un poco más observador, reflexivo, o sea, te cambia
te cambia la forma en cómo analizas las cosas. Me acuerdo la primera vez que viajé lejos de mi casa y ya al principio me sentía de, uy, o sea, padrísimo, ahí se ven. Y luego yo quiero a mi mamá, quiero mi camita. O sea, te da un chorro de sentimientos y emociones, que esos sentimientos y emociones producen información para tu cerebro y producen información para que tú puedas hacer nuevas conexiones mentales y que digas, ok. Entonces, el último punto es la serendipia. Toda esta charla les estoy diciendo, tú, tu proyecto, organízalo, ten el control de las cosas, o sea, tú puedes, analiza tus talentos. Hay un elemento que ese no lo podemos quitar y se me hace que es como que el más importante de todos, sin restarle importancia al trabajo de la disciplina, a la organización, a la planeación, a la previsión. La serendipia es el lugar indicado, en el tiempo indicado, o lo que dicen las coincidencias, o lo que dicen el rollo, no sé, estaba predestinado, o la suerte kármica. O sea, sí hay que dejar un espacio en toda esta configuración de tu proyecto universitario como para que dejes oxígeno y puedas dejar respirar y dejar que la vida acomode también. No te estoy diciendo que te tires y te eches al sofá y digas que la vida organice mi proyecto universitario. No. En la medida que tú agotas todos tus recursos de decir, maestra, ya planeé todo lo que pude, ya pensé todo lo que pude, ya organicé mi mente todo lo que pude, he hecho listas de pros y contras, he analizado situaciones, ya me leí todos los sitios web de, no sé, de cuestiones de vocación, de cuestiones de empleos, de cuestiones de cómo puedo ser yo mejor para el mundo, de servicio. Ya hice todo lo que yo pude, ¿ok? Entonces ahí es cuando das chance y dejas que la vida se acomode. Y aquí es donde viene lo de los camaleones, de escuchar las bajas frecuencias. Hay veces que la vida no te va a decir con un cartelón y te va a decir, ¡hey! Aquí está la respuesta a tu proyecto universitario. ¡Eh! No, sino que van a haber pequeños detalles o pequeños susurros o pequeñas notas o pequeños como estímulos donde tú vas a decir, entonces, no subestimes el poder de la serendipia, pero haz tu parte, ¿ok? O sea, haz tu chamba. Bueno, y ya como estamos llegando al final de la charla, me gustaría leerles partes del libro que se me hace súper interesante. Si alguien quiere leer el libro completo, está aquí en los comentarios, dejamos el enlace para que puedan descargarlo. Y dice que ser sostenible es también una manera de ser excelente, de ser exigente y, en el fondo, cambiar para lo que queremos, que es seguir haciendo nuevos proyectos. Es decir, tu proyecto universitario, para que sea sustentable, ¿qué necesita tu proyecto universitario? Esa respuesta solo te la vas a contestar tú, porque si tú dices, no, es que yo estudié esta carrera porque ahorita el índice de los trabajos dicen que lo que van a contratar va a ser esto, ¿no? Y de repente puede pasar un año como esta pandemia que diga, no, pues chin, ¿por qué no estudié enfermería? ¿Por qué no estudié doctor? ¿Por qué no estudié esto? O sea, no puedes, no tienes una bola mágica y no puedes predecir el futuro. Por eso regrésate a los primeros minutos de mi charla donde te estaba diciendo, tienes que escuchar tu talento, cuál es tu personaje, cuál es tu rol en este mundo, en este ecosistema. Y entonces, cuando lleguen momentos como esta pandemia, tú puedes decir, ok, no soy enfermero, no soy doctor, no soy enfermera, no soy doctora, pero con lo que yo sé, si yo soy gestora cultural, si yo soy administradora, si yo soy comunicóloga, con estos talentos, ¿cómo los voy a poner al servicio de un sistema mundial que está ahorita enfrascado en el tema de la salud, ¿no? Que es lo que les decía de las redes, de la periferia, o sea, cómo cuando tú estás
bien plantado con lo que tú eres, con tu esencia, con tus dones, con tu talento, entonces pues automáticamente va a haber gente que va a ocupar que le ayudes con a lo mejor sus empresas, sus organizaciones a organizar la logística, recursos, o a lo mejor va a haber gente que ocupe que se hagan eventos culturales en medio de esta pandemia de una manera digital, comunicar a través en línea, virtual, o sea, si lo ven, no tienes que guiarte por lo que dice la moda o por lo que dice el sistema que se necesita ahorita. Por supuesto que es importante porque eso te da pie y te da, o sea, no puedes cerrar los ojos a eso, pero aquí es donde entra el trabajo del camaleón de cambiar de color en 10, 20 segundos. Pues, o sea, ¿sí me explico? Mientras tú estés seguro de tu proyecto universitario, lo que tú estás haciendo, la adaptación va a poder llegar, ¿ok? Entonces, dice, por ejemplo, me gustaría hablar sobre la gente que emprende. Iba a decir emprendedurismo, pero luego emprendimiento, entonces yo ya estoy confundida, ya no sé si es emprendedurismo o emprendimiento. Bueno, la gente que emprende. Muy bien, entonces, dice, desde el punto de vista de Manuel Castells, emprender significa una persona, un emprendedor o emprendedora, significa una persona que enfrenta con resolución acciones de dificultad. No tiene nada que ver con qué tanto, bueno, desde este punto de vista del autor, que me gusta mucho, no tiene nada que ver con qué tanto dinero vas a hacer, que es muy importante. Pero emprender tu proyecto universitario tendría que ver con cómo lo vas a enfrentar y cómo vas a resolver cuando la cosa se ponga difícil. Entonces, ahí es donde tienen que salir las herramientas del emprendedor o de la emprendedora. Entonces, lean el libro para que chequen más tips sobre ese asunto. Y luego, hay una cuestión que me gustaría leérselas, porque se me hace sumamente interesante y con esto voy a empezar a cerrar la charla. Dice, la reivindicación del error, por Antonio Rodríguez de las Heras. Este capítulo está dentro del libro. Él es catedrático de Historia Contemporánea y director del Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III, y su trabajo se centra en la reflexión sobre la sociedad que se está conformando por efecto de la tecnología y en los consecuentes cambios culturales y educativos que se producen. Entonces, aguántenme que les voy a leer un poquito y luego cerramos. Hay palabras que cargan con una valoración negativa y esta se revela en el lenguaje coloquial. Se aceptan y usan con ese sentido sin que pase por el tamiz de la reflexión, ya que están incrustadas como valores de mentalidad. Y se usan pues con sentido, por ejemplo, diverso, como es, por ejemplo, la palabra conflicto. La utilizamos cuando algo perturba el orden establecido, sea cual sea la escala de donde se produce. Conflicto, conflictividad, supone alteración. Incluso se confunde con violencia y así se difumina la distinción entre un conflicto y una situación de violencia. Confusión que se agrava cuando además se asocian a la violencia acciones agresivas. El conflicto se entiende como violencia y la violencia se cree que siempre viene cargada con la metralla de la agresividad. El conflicto, por tanto, es perturbación. Sucede lo mismo con la palabra utopía. Calificar una propuesta de utópica es considerarla imposible. Utopía es una ensoñación imposible, así que si se quiere anular a alguien se le tacha de utópico, y si es desatender un proyecto, petición, etc. Se dice que tal pretensión es utópica, inalcanzable, una pérdida de tiempo. De manera que empeñarse en algo utópico por suponer una pérdida de tiempo es un error, y crear una situación de conflictividad al ser una perturbación, no olvidemos que llamamos perturbado a alguien que ha perdido el juicio y los perturbados son conflictivos, es también un error, ya que errar es desviarse. ¿Y por qué va a ser negativo desviarse? Porque se añade la consecuencia determinista de que desviarse es extraviarse. Se asocia un temor casi infantil de que si te separas, te pierdes, porque errar es solo desviarse de lo establecido, de lo esperado. Y me voy rapidísimo al último párrafo, que dice, errar fuera del recinto sin la repetición del recorrido circular por los muros y aceptar el riesgo del extravío son actuaciones obligadas para mirar el mundo desde otro lugar.
Ya no me da el tiempo para leerles lo demás que les quería leer, pero los invito a que lean el libro, ese capítulo sobre todo. ¿Y qué les está diciendo? Los jóvenes, y más los universitarios, son utópicos. Que nadie les diga que por tener un conflicto en su mente, ustedes están extraviados. Ustedes tienen derecho a tener los conflictos que se les pegue la gana. Ustedes tienen derecho de extraviarse las veces que sean necesarias, siempre y cuando sea para encontrarse de nuevo y con más fuerza. Si ustedes ahorita están en un momento donde dices, mi proyecto universitario es una utopía porque jamás voy a lograr lo que está en mi cabeza, piénsalo otra vez, porque necesitamos utopías en este momento. Y si alguien te dice que por ser utópico ya estás fuera del juego, porque no estás siendo medible, calculable, evaluable y todo eso, escúchalos. Pero dentro de ti tienes que saber que no está mal soñar, ni está mal errar, ni está mal caer. Al contrario, son cosas necesarias para que tú puedas evolucionar y para que tu proyecto universitario pueda encontrar una fuerza real. Entonces, si en esta charla te ha gustado los puntos que hemos tocado, corre y ve al libro y léelo y agárrate escribiendo o agárrate anotando, pon post-its por tu cuarto y regresa a ti y checa qué es lo que quieres de tu proyecto universitario, ya sea que estés empezándolo, que ya estés dentro o que vayas a salir. Porque ¿sabes qué? Te necesitamos. El mundo te necesita, todos te necesitamos, y si haces ese ejercicio de valorar tu proyecto universitario, créeme que entonces el mundo te va a regresar un valor al 1000%. Primero seamos nosotros quienes valoremos nuestros propios proyectos, nuestras propias ideas, nuestro propio esfuerzo. Échale muchas ganas. Puedes encontrarme en Twitter, @ericatamaura, en mi Instagram, ericatamaura, tengo un blog personal, ericatamaura.com. Échale muchas ganas. Si necesitas algo, mándame un correo, mándame un mensaje, erica.tamaura@gmail.com, y esperemos que de algo sirva, algún empujoncito o alguna norte que yo te pueda dar, pero realmente las respuestas están en ti, y agradezco al Instituto Tecnológico Sonora que sea un semillero de jóvenes con proyectos universitarios padrísimos y que por supuesto que estoy segura que van a cambiar su región, su hogar, su país y el mundo. Les dejo un abrazo, soy Erica Tamaura, y por favor no pierdan los sueños, y ni que nadie les diga que no tienen derecho a equivocarse y a volver a empezar. Un abrazo.